Nunca he sido de creer en fantasmas ni en cosas paranormales. De hecho, siempre fui el que hacía bromas cuando alguien contaba historias de miedo. Pero después de lo que viví, te juro que ya no me río. De hecho, hay noches en que no puedo dormir. Y si lo hago, sueño con ese maldito lugar. Todo comenzó cuando decidimos hacer un viaje corto, solo un fin de semana. Éramos cuatro: Camilo, Juan, Esteban y yo, amigos de toda la vida. Teníamos el plan de acampar, desconectarnos un poco del ruido de la ciudad, sin celulares, sin redes, solo naturaleza. Esteban fue el que propuso ir a una zona rural que su abuelo había mencionado alguna vez. Decía que era un lugar olvidado, donde casi nadie iba, con un pequeño bosque y una carretera antigua que ya ni salía en los mapas. Perfectos para desaparecer del mundo un par de días, dije entre risas. No sabíamos cuánta razón tenía. El primer tramo del viaje fue normal. Manejamos durante horas entre pueblos, nos perdimos un par de veces, pero nada grave, hasta que llegamos a un cruce sin señalización. El GPS dejó de funcionar, no había red y justo ahí vimos una carretera secundaria, cubierta de neblina, como si el bosque se la estuviera tragando. Debe ser por ahí, dijo Esteban. Mi abuelo siempre decía que la entrada era como escondida. Tomamos ese camino y fue la peor decisión de nuestras vidas. Condujimos por esa carretera durante casi una hora. Estaba llena de curvas, árboles que parecían cerrar el paso y la niebla se volvía cada vez más espesa. En un punto, el motor del carro empezó a fallar, pero Camilo, que era el que manejaba, dijo que estaba bien, aunque su voz temblaba un poco. Decidimos acampar junto al camino. Era ya de noche y no tenía sentido seguir. Pusimos las carpas, encendimos una fogata y comenzamos a bromear. Pero el ambiente era un poco raro. El bosque no sonaba, ni grillos, ni aves, nada. Solo el viento. Fue Julián el primero en escucharlo. ¿Escucharon eso? ¿Qué?, le preguntamos. Me pareció que alguien me llamó. Escuché mi nombre como un susurro. Todos nos miramos y luego Esteban soltó una carcajada. Seguro fue el viento o alguna rama. Ya estás paranoico. Seguimos la noche como si nada, aunque todos estábamos un poco inquietos. Cada tanto me parecía ver sombras entre los árboles, pero no dije nada, no quería parecer asustado. En la madrugada desperté de golpe. Escuché pasos lentísimos, como si alguien caminara alrededor de mi carpa. Me quedé quieto, aguantando la respiración, y entonces lo oí. Santiago, susurrando clarísimo, y lo peor era la voz de mi madre. Mi madre había muerto hacía 5 años. No me atreví a salir, solo me tapé hasta la cabeza y recé. Al amanecer, descubrimos que Julián no estaba. Su carpa estaba vacía, abierta desde adentro. No había señales de lucha, ni huellas, nada. Solo su celular tirado junto a la fogata y una grabación. La reprodujimos, obviamente. Se escuchaba su voz, temblorosa. Hola, ¿quién está ahí? ¿Papá? No puede ser. Papá, ¿eres tú? Y luego un susurro casi inaudible. Sigue mi voz. La grabación se cortaba ahí. Esteban dijo que debíamos buscarlo. Camilo no estaba tan convencido. Yo, yo solo quería salir de ahí. Nos internamos en el bosque. Todo estaba igual. Mismo silencio, misma niebla. En un punto encontramos una especie de cartel clavado en un árbol. La madera estaba podrida, las letras medio borradas, pero se alcanzaba a leer algo. No respondas al susurro. Nos miramos sin decir nada y seguimos.
Horas después, encontramos una cabaña abandonada. Dentro había recortes de periódico viejísimos con titulares como "Desaparece familia en zona boscosa", "La carretera maldita cobra más víctimas", "Testigos afirman oír voces antes de perderse". Uno de los recortes tenía una foto borrosa de un hombre, debajo un nombre: Pedro Hoyos, agente de tránsito, último en patrullar la carretera del Susurro. Camilo encontró un diario cubierto de polvo. Las últimas páginas hablaban de cómo su compañero de patrulla empezó a oír voces que decían su nombre, que lo llamaban con voces de seres queridos, y que un día simplemente lo siguió al bosque y nunca volvió. Decía algo que nunca olvidaré: el bosque te susurra lo que más deseas, pero lo que te da no es real, es una trampa. Esa noche, Esteban desapareció y Camilo empezó a perder la razón. Decía que veía a su novia muerta entre los árboles, que ella lo llamaba, que lo necesitaba. Traté de detenerlo, pero escapó. Me quedé solo con el diario y con la niebla. Empecé a oír voces cada vez más seguido. No solo una, muchísimas. A veces mi padre, otras veces un amigo de la infancia, y a veces incluso mi propia voz. Volví a la carretera, o al menos eso creí, porque ya no parecía la misma. El camino estaba recto, infinito. No había curvas, no había árboles, solo niebla y un murmullo constante, como un río de susurros. Santiago, ven, todo estará bien, solo cruza. Entonces la vi, una silueta, quieta al final del camino. Era yo, pero no como soy ahora, más joven, con una sonrisa vacía. Corrí de ese lugar inmediatamente. No sé cómo salí de ahí, solo recuerdo despertar en una gasolinera, a kilómetros de todo. Me dijeron que llevaba días desaparecido, que me encontraron caminando por la autopista, con los pies llenos de sangre. Nadie creyó mi historia, pero yo sé lo que vi. Y a veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, vuelvo a oír mi nombre, susurrando, como si el bosque todavía me estuviera buscando.